El destino de Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César. Entre mitos y verdades. Quédate hasta el final para descubrirlo, pero antes asegúrate de darle me gusta y suscríbete. Cleopatra, última reina del antiguo Egipto, y Julio César, dictador perpetuo de Roma, son dos figuras emblemáticas de la historia. Su encuentro marcó un antes y un después en sus respectivos reinados y en el curso de la historia occidental. Cuando Cleopatra y Julio César se conocieron, la atracción fue inmediata y su romance se convirtió en uno de los más famosos de la historia. Esta unión no solo fue pasional, sino también una alianza política que buscaba fortalecer sus posiciones en sus territorios. De su unión nació Ptolomeo XV, conocido popularmente como Cesarión. Este niño no solo simbolizaba la unión de dos culturas poderosas, sino que también era visto como un posible heredero legítimo de las vastas tierras de Egipto y Roma. El nombre Ptolomeo XV honraba la dinastía de Cleopatra, mientras que Cesarión, que significa pequeño César, reforzaba su conexión con Julio César. Este nombre era un símbolo potente de su herencia y un presagio de las expectativas depositadas en él. Cesarión, aunque joven, fue considerado una figura clave en la política de Egipto y Roma. Su existencia misma representaba una amenaza potencial para otros líderes romanos, quienes veían en él un rival en la lucha por el poder en Roma. Cesarión no gobernó por mucho tiempo. Después de la muerte de Julio César, Cleopatra trató de asegurar el trono de Egipto para su hijo, pero su reinado fue breve y estuvo marcado por la inestabilidad política y las luchas de poder. Cesarión fue nombrado corregente junto a Cleopatra en el año 44 a.C., pero su papel en el gobierno egipcio fue en gran medida simbólico, ya que Cleopatra mantenía el control real. Después de la derrota de Cleopatra y Marco Antonio, la educación de Cesarión fue meticulosamente diseñada por Cleopatra, quien deseaba prepararlo para ser un digno sucesor. Estudió política, filosofía y artes, enfocándose en mantener la herencia tanto egipcia como romana, simbolizando la unión de ambas culturas. Cesarión compartía una relación profunda y afectiva con su madre, Cleopatra. Ella no solo era su guía política, sino también su principal apoyo emocional. Esta conexión fortalecía su legitimidad como heredero en un Egipto matrilineal y matriarcal. Julio César, el famoso líder y general romano, murió asesinado el 15 de marzo del año 44 a.C., en un evento que ha pasado a la historia como el famoso Idus de marzo. Fue apuñalado por un grupo de senadores romanos, entre ellos figuras prominentes como Bruto y Casio, en lo que se conoce como el asesinato de Julio César. El ataque tuvo lugar en el Senado romano durante una sesión, donde los conspiradores se acercaron a César bajo el pretexto de presentarle una petición. En total, se dice que recibió al menos 23 puñaladas. Tras el asesinato de Julio César, la vida de Cesarión entró en una fase de incertidumbre política. Cleopatra tuvo que navegar con astucia entre alianzas y enemistades para asegurar la posición de su hijo en un mundo dominado por Roma. La alianza de Cleopatra con Marco Antonio no solo fue un movimiento estratégico, sino también un evento que marcó profundamente a Cesarión. Bajo su influencia, Cesarión observó de cerca las dinámicas del poder y la guerra, elementos cruciales para su futura gobernación. Cesarión fue proclamado cogobernante de Egipto junto a su madre a una edad temprana. Esta posición era tanto un símbolo de su derecho hereditario como una estrategia de Cleopatra para cementar la estabilidad política frente a las amenazas externas e internas. La amenaza de Octaviano a la soberanía de Cesarión era palpable. Tras la muerte de Julio César y el ascenso de Octaviano, Cesarión se vio envuelto en un juego de poder mucho más grande de lo que su juventud podía manejar. La batalla de Actium fue decisiva. Marcó el declive del poder de Cleopatra y Cesarión en Egipto. La derrota ante las fuerzas de Octaviano no solo significó la pérdida militar, sino también el inicio del fin de su reinado. El suicidio de Cleopatra dejó a Cesarión vulnerable y desprotegido. Sin el apoyo y la astucia política de su madre, el joven rey se encontraba a merced de los vencedores, especialmente de Octaviano, quien no veía con buenos ojos su posible reclamación al trono. Si estás disfrutando de este contenido, asegúrate de darle me gusta y suscríbete.
La captura y muerte de Cesarión por orden de Octaviano fue un golpe brutal pero esperado. Octaviano, temeroso de cualquier amenaza a su poder, decidió eliminar a Cesarión, quien en teoría podría reclamar el trono romano por ser hijo de Julio César. Las razones políticas detrás del asesinato de Cesarión eran claras: eliminar cualquier posible oposición. Octaviano sabía que la existencia de un heredero directo de César podría socavar su legitimidad y desestabilizar su recién consolidado poder en Roma. Su presencia planteaba un dilema significativo para Octaviano, quien veía en él no solo al hijo de su rival, sino también a un posible reclamante del imperio. El legado de Cesarión ha trascendido a través de los tiempos, apareciendo tanto en la literatura como en la cultura popular. Su figura ha sido interpretada de diversas maneras, reflejando los conflictos y las alianzas de su época, y cómo estos influyeron en su breve pero significativa vida. La comparación entre Cesarión y otros hijos de líderes antiguos revela similitudes sorprendentes en cómo la descendencia de figuras poderosas fue utilizada como herramientas en juegos políticos mayores. Cesarión no fue la excepción, siendo central en las luchas de poder de su tiempo. La propaganda jugó un papel crucial en la historia de Cesarión. Octaviano y sus partidarios usaron la propaganda para pintar a Cesarión como una amenaza para el orden romano, justificando así sus acciones contra él y su madre, Cleopatra. Reflexionar sobre el destino de Cesarión y los giros de la historia nos permite contemplar cómo la vida de un individuo puede ser moldeada y destruida por las maquinaciones políticas. Su historia es un recordatorio de cómo la política puede influir en los destinos personales de manera profunda y a menudo trágica. El impacto de Cesarión en la historia de Egipto no terminó con su muerte. Aunque su reinado fue breve, su figura simbolizó la resistencia egipcia contra la dominación romana. Su legado perduró como un recordatorio de la última dinastía faraónica, evocando sentimientos de nacionalismo y orgullo cultural entre los egipcios. La vida y muerte de Cesarión se entrelazan con la política y la tragedia, reflejando los desafíos y las luchas de poder de su tiempo. Cesarión fue ejecutado después de la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en la batalla de Accio, en el año 31 a.C. Cesarión, aunque era hijo de Julio César, no tenía el mismo reconocimiento ni el mismo apoyo que los hijos de Cleopatra con Marco Antonio. Cesarión fue ejecutado en Egipto a la edad de 17 años. No hay registros de matrimonio ni descendencia asociados con él en los registros históricos. Su asesinato no solo marcó el fin de una era en Egipto, sino que también subrayó la brutalidad y las maquinaciones políticas que caracterizaron la transición del poder en el mundo antiguo. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte para más misterios. Si tienes una pregunta que te gustaría que investiguemos, déjanoslo en los comentarios. ¡Hasta pronto!